Hola, ya estamos en la lección 8 y en esta lección vamos a hablar de extracción de características. Bien, los objetivos de esta lección son primero presentar el problema de cuál es la mejor elección de características dado un problema, luego hablar del concepto Feature Engineering y por último explicar en qué consiste el concurso Titanic de la web Kaggle. Imagina que tenemos un problema, esta nube. Normalmente lo primero que hacemos dado un problema es pensar cuáles son las mejores características que explican ese problema. Sería el proceso de color naranja. Y de ahí sacamos una serie de características. Luego medimos, de acuerdo a esas características, obtenemos una base de datos de entrenamiento en este caso. Aplicamos un clasificador y obtenemos un modelo de entrenamiento que es el que luego usaremos para predecir. Bien, os voy a poner un ejemplo. Imaginar que tenemos, el problema es que dado imágenes que obtenemos de internet, las debemos clasificar entre bicicletas o aviones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que encontrar cuáles son las mejores características que, dada esta imagen, nos permiten, estas imágenes de bicis y estas imágenes de aviones, nos permiten diferenciar entre aviones y bicicletas. No voy a meterme ahora en qué tipo de características se han usado en el pasado, porque de esto hay un montón de cosas que podéis encontrar en la bibliografía. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es ¿y qué hacemos cuando no va bien? ¿No? Cuando resulta que esperamos un 90% y tenemos un 65%. ¿Dónde está el problema? Muchas veces focalizamos el problema aquí. Es decir, pues bueno, pues si no ha ido bien con Random Forest, vamos a probar una máquina de soporte. Uy, no va bien todavía. Pues bueno, vamos a probar la C, que hemos puesto 1, probamos 0,1. Ay, pues tampoco va. Así sucesivamente vamos a ir creando varias cosas. Y si el problema no está en el clasificador, si el problema está en los datos, que hemos elegido unas características erróneas, ese sería uno de los posibles caminos a estudiar. En resumen, que no siempre intentemos solucionar los problemas en base a trabajar en los clasificadores. Pensemos primero en los datos. De hecho, con malos datos, da lo mismo el clasificador que pongas, va a ir mal seguro. Un poco de terminología. Con elección de características, lo que quiero decir es el proceso de pensar cuáles son las características que mejor le irían al problema. Los términos selección de características y extracción de características son temas parecidos. De hecho, este tema lo he llamado extracción de características cuando debería haberlo llamado elección de características. Feature Selection o Feature Extraction se usa normalmente en la bibliografía de Machine Learning son aquellas técnicas que consisten en, dado el conjunto de características que ya tienes, que ya has elegido, pues quedarnos con las mejores. ¿Vale? Imaginar que tenemos una característica, por ejemplo, para el problema de antes, este aquí, entre aviones y bicicletas, que fuese, pues no sé, ahora se me ocurre algo, pero una cosa que no tiene nada que ver, como por ejemplo el tamaño de la imagen, ¿vale? Puede ser una característica. Pues bien, el tamaño de la imagen nos va a decir nada sobre si lo que hay en la imagen es una bicicleta o un avión. Por lo tanto, los procesos de selección y extracción de características, que digo que son aproximadamente son sinónimos, lo que nos hace es, de todas las características que tenemos, imaginar que hemos elegido 1000, pues quedarnos con aquellas que mejor funcionan. Por otro lado, un concepto similar es el de Feature Engineering. ¿Qué es Feature Engineering? Allá vamos. Según la Wikipedia y esta página web, ambos enlaces los tenéis como lecturas para esta semana. Como veis, Feature Engineering es el proceso de transformar los datos originales en características que, de alguna forma, que mejoran, o sea, que mejor representan el problema que queremos tratar y que eso hace que los modelos sean mejores, o sea, nos den mejor exactitud. ¿De acuerdo? A lo mejor, imaginaos que tenemos 7 características y un proceso de Feature Engineering sería mezclar 2 para crear una nueva, por ejemplo, o eliminar 2 o 3. Feature Engineering va un poquito más allá de lo que sería selección o extracción. Según la Wikipedia, como veis, viene a ser lo mismo. Es el proceso de usar el conocimiento sobre el dominio de los datos para crear características que hacen que los algoritmos de Machine Learning funcionen. Quizás aquí sería mejor decir work better, ¿no? O sea, que funcionen mejor. En resumen,
Antes de enfrentarnos a cualquier problema, cuando estamos en este proceso, lo primero es pensar cuáles son las características que mejor van a ir al problema. Y es posible que nos equivoquemos, o sea, que a lo mejor elegimos 20 y de esas 20 hay 18 que van bien y 2 que van mal. Bueno, pues para eso estarán las técnicas de selección de características, de extracción y de features engineering para ayudarnos en este proceso. Bien, ahora quiero hablaros de la competición Titanic. Hasta ahora, en las 7 lecciones anteriores, pues habéis visto clasificadores, habéis visto métodos de agrupación, realmente habéis hecho cosas muy sencillas. Vamos a poner en práctica algo un poco más importante. Si vais a esta web, ¿vale? Aquí la pongo, veis que hay una competición muy interesante en la que hay 5.766 equipos en marcha, que consiste en predecir si los pasajeros del Titanic van a sobrevivir o no según un conjunto de datos. ¿Vale? Aquí tenéis, aquí no, perdón, si vais a la casilla de data, os tenéis que dar de alta en la plataforma, eso sí. Bueno, y aquí tenéis los valores que hay. Por ejemplo, si estaba en primera, segunda, tercera clase, el nombre de la persona, el sexo, la edad, si tenía ahí el número de hermanos que tenía, los padres, el número de ticket, la cabina, bueno, dónde embarcó, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si seguimos y muy importante si sobrevivió o no, esto es lo que queremos predecir. Si pensamos un momento en la máxima de las películas de barcos que se hunden, dicen que niños y mujeres primero. Por lo tanto, parece razonable que estas dos características, el sexo y la edad, sean fundamentales, ¿no? Sean las características que hacen que decidan si sobrevives o no. Os animo a probarlo a ver si en este caso fue verdad o no. Posiblemente también podéis pensar que si estuviera en primera clase, segunda o en tercera, pues puede ser importante. Porque, como bien sabemos, la mayoría de personas que fallecieron estaban en tercera clase, fueran mujeres, niños o no. Bien, en cambio, ¿dónde embarcó? Bueno, pues así en principio parece que no tengan mucho que ver, ¿no? ¿Qué más da que embarcarse en un puerto que en otro? Parece que no, a no ser que toda la gente de tercera clase embarcase en un puerto. Esto lo estoy diciendo, pero no lo sé. Bueno, en esta base de datos os tenéis que bajar el train, que es este fichero CSV, y el test. Voy a abrir el CSV del train. ¿Vale? Aquí tenéis los datos. Por ejemplo, el passenger 1 falleció, estaba en tercera clase, se llamaba Owen Harris Brown, era hombre, 22 años, el sexo 1 será hombre, imagino, y 0 mujer. Y aquí el resto de datos. ¿Vale? Alguien que sobrevivió, por ejemplo, esta mujer, Mrs. John Bradley Cummings. Bueno, estoy viendo que pone Mrs., pero esto parece que sea... No sé muy bien aquí dónde está el nombre de mujer, pero bueno, era mujer, tenía 38 y sobrevivió. Y la clase es este numerito de aquí, ¿no? Estaba en... A ver, ¿dónde está la clase aquí? El 3, estaba en primera clase, claro, lógicamente. Primera clase sobrevivió. Bueno, y aquí tenéis todo, ¿no? Pero mirad, este estaba en tercera clase y sobrevivió. Aquí tenéis el número 1. Hay que ver lo que hay. Y el fichero de test es aquí, es exactamente lo mismo, pero no está si sobrevivió o no sobrevivió. La columna si sobrevivió o no, no está. Entonces el objetivo es, a partir de estos datos, predecir si sobrevivió o no. Vale, afortunadamente nos dan un... Si veis aquí en... A ver si lo encuentro. Aquí en My First Forest. No, este no. Ahora no lo encuentro. A ver dónde era. Make a submission. No lo encuentro, pero os lo he puesto en el aula virtual. Aquí, en este enlace. Tenéis un ejemplo en R que realiza un algoritmo. Vamos a verlo. Aquí lo tengo. Cargo el train, cargo el test. Esto es una función para extraer los datos. ¿Vale? Aquí uso random forest, el paquete random forest. También podría haber usado cualquier paquete de caret, o sea, cualquier método incluido en caret. Se extraen las características del train.
Esto es la etiqueta, ¿vale? Y los parámetros del random forest. Y aquí se predice con el test y el modelo RF que hemos creado si ha sobrevivido o no ha sobrevivido. Y luego se escribe, como veis aquí, el fichero 1 random forest R submission CSV, que es el resultado. Bueno, aquí se hace una serie de cosas para imprimir una imagen sobre la importancia de cada característica, pero esto no importa. Bueno, lo voy a ejecutar, ¿vale? Y obtenemos un resultado que os lo voy a enseñar, que es este. Es decir, obtenemos este pasajero si sobrevivió o no, este si sobrevivió o no, este si sobrevivió o no, etcétera. Bueno, ¿qué hacemos con ese fichero? Pues vamos aquí a la página web, ¿vale? Vamos atrás, make a submission y arrastrar ese fichero aquí. Allá voy, ¿vale? Aquí pondréis una descripción de lo que se hace, le dais a submit y ahora dentro de... A ver, ¿le he dado? Sí. Ahora está en ello, hay que tener un poquito de paciencia porque no es... Se ve que no tienen un superordenador, como dicen aquí en un simpático texto, ¿ves? Están ahí pensando. Antes me ha salido un texto más gracioso. Se ve que cada vez que haces un submit, aquí te sale un texto diferente. Un texto que me dice algo así como, tranquilo que no tengo 256 cores con 256 megas de RAM. Bueno, aquí está el resultado. Entonces, como veis, tengo un 78% de acierto, ¿vale? Este es mi usuario y soy el 2305. Esto es curioso, me llama la atención todos estos porque han obtenido menos cuando yo he usado lo que dan ellos para empezar, ¿no? O sea, que para empezar obtienes menos. Bueno, sí que os puede pasar. De hecho, las dos pruebas que creo que debéis hacer primero es probar si el principio de hombres y mujeres primero, hombres y mujeres no, niños y mujeres primero se cumple o no, y es posible que obtengáis un valor inferior a este. Y también ver si es primera clase, influye o no. A ver qué valor obtenéis. Y luego ya, después de esas dos pruebas, probar lo que se os ocurra. Ese es el objetivo del entregable de esta lección. Probar lo que se os ocurra, a ver si sois capaces de superar el baseline, este baseline de aquí. Es decir, si estáis por aquí arriba, es que estáis haciendo buen trabajo. Si estáis por aquí abajo, estáis haciendo un trabajo no tan bueno. Y aquí al final, al principio, mejor dicho, están los que van ganando por ahora, que como veis tienen un 100%. O sea que es posible obtener un 100%. Bueno, es importante que esto se calcula con solo el 50% de los datos. Es decir, del fichero test que nosotros proporcionamos, el fichero con las etiquetas, el 50% se usa para calcular aquí. Cuando se acabe la competición, que como veis es a finales de año, darán el resultado final con el conjunto completo. Esto se hace para no sobreentrenar el método con los datos de entrenamiento. O sea, imagina que nos da 0,99. Ah, pues cambio algo. Nos da 0,98. Uy, pues he ido peor. Hasta que consigue dar 1. Lo que quiero parar es que es posible que este 100% de aquí, este 100% de aquí, cuando se usen todos los datos, uno de los dos, o sea, se deshaga el empate. Esa sería la idea. También muy interesante, tenéis los kernels aquí, donde la gente ha explicado la metodología que ha usado. Os recomiendo evidentemente que echéis aquí un buen vistazo a ver qué es lo que está haciendo la gente. Bueno, pues esto es todo. Este entregable creo que va a ser más entretenido y más encourage, ¿no? Que dicen los ingleses, es decir, que os va a motivar más porque de cierto modo hay una competición con vosotros mismos y con el resto del mundo. Bueno, pues me despido ya y a programar.